consiste en representar de manera gráfica la materia en su dimensión atómica. El objetivo de estos modelos es que el estudio de este nivel material resulte más sencillo gracias a abstraer la lógica del átomo y trasladarla a un esquema. El físico alemán Max Planck realizó estudios relacionados con la luz emitida por las partículas eléctricas y concluyó que la radiación emitida o absorbida por los cuerpos calientes se manifiesta en forma continua. Posteriormente, Albert Einstein declaró que la luz está formada por cuantos de energía llamados fotones. Estas aportaciones sientan las bases de la teoría de la mecánica cuántica. El científico danés Niels Bohr retomó estos principios en 1912. Propone un modelo atómico con las siguientes características. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares de energía cuantizada. Cada electrón se mueve en órbitas definidas llamadas estados estacionarios. Un electrón se puede desplazar en una órbita definida a otra, emitiendo o absorbiendo cuantos de energía. Tiempo después, otros científicos construyeron con este modelo atómico. Todas estas oportunidades sientan las bases de la actual teoría que explica la estructura y la propiedad del átomo, conocida como teoría de la mecánica cuántica. Modelo atómico de Dalton. En 1808, el químico inglés John Dalton inicia una serie de experimentos con gases, hidrógeno y oxígeno del aire, que lo llevan a plantear una teoría al respecto. La teoría atómica de Dalton se engloba en tres postulados. Toda la materia está formada por átomos. Estos átomos pueden ser del mismo elemento o de otro. Todos los átomos del mismo elemento son exactamente iguales entre sí y diferentes en los de otro elemento. Cuando dos átomos o más de diferentes elementos se combinan entre sí para formar un compuesto, lo hacen en proporciones fijas y definidas. Modelo de Thomson. A finales del siglo XIX, el científico inglés Thomson realizó una serie de experimentos en un tubo de rayos catódicos. Este constaba de un tubo de vidrio con dos electrodos cerrado herméticamente, en el que se hacía pasar una corriente eléctrica y se producía una emisión de luz que iba del electrodo negativo al positivo, llamada rayos catódicos. Con base en estas observaciones, Thomson determinó que los rayos catódicos son cargas eléctricas negativas, mucho más pequeñas que el átomo del hidrógeno, a las que llamó electrones. Con esta información se propuso un modelo atómico, el cual establece que el átomo posee, además de masa, cargas eléctricas positivas y negativas, y que siempre es igual el número de subpartículas positivas y de partículas negativas en cada átomo, por lo que el átomo es neutro. Las positivas se encuentran distribuidas de manera uniforme por todo el átomo, mientras que las negativas, los electrones, se ubican dispersas por todo el átomo. El modelo de Rutherford y Chadwick. El modelo atómico de Thomson en un principio fue bien recibido. Sin embargo, otros científicos, entre ellos Ernest Rutherford, continuaron investigando el comportamiento eléctrico y magnético de la materia. Era ya a inicio del siglo XX y los esposos Pierre y Marie Curie habían descubierto ya la radiactividad. Las partículas alfa son partículas con carga positiva que emiten sustancias radioactivas. Con base en estos hallazgos, Rutherford realizó una serie de experimentos consistentes en pasar partículas alfa por una lámina delgada de oro y observó que la mayoría de las partículas atravesaron la lámina, otras desviaron ligeramente su trayectoria y muy pocas desviaron completamente su trayectoria. Partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son aquellas más chicas que un átomo. Es posible que se trate de una partícula elemental, aunque también hay partículas subatómicas compuestas. Los electrones, los protones y los neutrones son algunos ejemplos de las partículas subatómicas. Los electrones. Un electrón es una partícula elemental estable cargada negativamente que constituye uno de los componentes fundamentales del átomo. Los protones. Un protón es una partícula cargada positivamente que se encuentra dentro del núcleo atómico. El número de protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de un elemento, como se indica en la tabla periódica de los elementos.
Los neutrones. Un neutrón es una partícula subatómica contenida en el núcleo atómico. No tiene carga eléctrica neta, a diferencia de carga eléctrica positiva del protón. El número de electrones en un núcleo atómico determina el isótopo de este elemento.